Mi nombre es David Orellana y a continuación voy a exponer brevemente las líneas directrices sobre el estudio que hemos realizado conjuntamente yo y los autores Nuria Segovia, Lira Isis Valencia y Héctor Vicente Coy sobre el abandono estudiantil en programas de educación superior virtual, concretamente a través de una revisión sistemática de literatura. A continuación, detallaremos los siguientes puntos desde la introducción, los objetivos, la metodología utilizada y expondremos los resultados, tanto de manera gráfica como en función de las variables identificadas, y finalizaremos con las conclusiones. Comenzando por la introducción, cabe decir que el abandono en la educación es un fenómeno ampliamente estudiado en la literatura, si bien se ha convertido recientemente ya en una línea de investigación propia, independiente del estudio sobre el abandono en modalidad presencial y modalidad de distancia. Hablamos ya de una línea de investigación especializada en el abandono en programas de educación superior en modalidad virtual. Y es que la mayor parte de los estudios ya señalan que la modalidad virtual se asocia a elevadas tasas de abandono, que son en todo caso superiores con la modalidad presencial y con la modalidad a distancia. La literatura existente precisamente distingue entre dos bloques de posibles factores que pueden influir en esta decisión final de abandonar los estudios. Factores previos a la matriculación, que tienen que ver con la situación personal o profesional del estudiante, y factores posteriores a la matriculación, que tienen que ver con la plataforma educativa, con los recursos de la institución, con la metodología de enseñanza y la tecnología, por ejemplo, la tecnología educativa utilizada. El objetivo principal de este estudio consiste en identificar las variables más influyentes en el perfil del estudiante que tiene mayor riesgo, mayor probabilidad de abandonar los estudios, insisto, en educación superior, pero en modalidad íntegramente virtual. La metodología utilizada es una revisión sistemática de la literatura, a partir de los términos clave como el abandono, la educación superior y la modalidad virtual, tanto en inglés como en español, porque precisamente hemos acudido a Web of Science, a Scopus, a ERIC, a Google Scholar y a Redinet, procurando abarcar la totalidad de bases de datos en educación que puedan abarcar la mayor gama de artículos científicos, tal y como es la tipología que hemos identificado, sobre el fenómeno del abandono, y en un intervalo de tiempo de 15 años, los últimos 15 años, de 2004 a 2019. Rápidamente cabe señalar que la publicación de los 72 artículos seleccionados, a partir de un resultado inicial de 423, nos reporta que tenemos el 60% de ellos son de primer cuartil y el 24% de segundo cuartil. Esto nos indica que el fenómeno del abandono estudiantil en educación superior virtual interesa y preocupa ampliamente precisamente a publicaciones y a instituciones de mayor impacto, de mayor relevancia en la comunidad científica. En estas publicaciones cabe destacar que se centran sobre todo en temas de investigación en educación superior, pero sobre todo en investigación superior a través o mediada por la nueva tecnología en su aplicación a los métodos de enseñanza y aprendizaje. Como en la educación superior, en los programas de educación superior, la nueva tecnología nos va a permitir identificar precisamente desde el origen hasta el desarrollo de este fenómeno tan interesante como el abandono estudiantil. Presentando ya los resultados en gráficos, vamos a decir, destacar en esta distribución por el número de artículos publicados desde 2004 hasta la actualidad, el año 2013 como el año de mayor publicación en cuanto al número de artículos sobre este fenómeno en modalidad íntegramente virtual, y luego también destacar el año 2019 en que nos encontramos como una dinámica creciente y positiva en cuanto al número de artículos publicados. Ya por este entonces, a mitad de año, podemos hablar que ya hemos alcanzado los niveles del año 2013 y por tanto esto evidencia una clara tendencia, un claro repunte en cuanto al número de publicaciones sobre este fenómeno. Sigue preocupando el abandono estudiantil, cada vez más precisamente porque muchas instituciones, incluso de carácter de modalidad presencial o a distancia, ya utilizan también programas virtuales. Entonces es un fenómeno que cada vez preocupa. En cuanto a la distribución por países, pues que destacar Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos como ese top 3 de países que tienen una mayor cantidad de número de publicaciones científicas sobre este fenómeno del abandono, y también esas revistas, en cuanto a esto que se dividen en esos tres países, destacar The Internet and Higher Education, cuartil 1, Computers and Education y Distance Education, todas ellas de primer impacto, que por tanto evidencian que hay una clara
delimitación de ese tipo de publicaciones que tratan sobre el fenómeno del abandono estudiantil. Pero entrando de lleno ya en la que son las variables más influyentes en este fenómeno del abandono en la educación superior virtual, cabe destacar esos factores previos a la matriculación del estudiante más influyentes, que son el rendimiento académico preuniversitario. Estamos hablando de ese currículum académico del estudiante una vez que llega a la universidad pero todavía no se ha matriculado. Eso influye directa y positivamente en este caso en la permanencia y la continuación de los estudios. A peor rendimiento vamos a tener un mayor riesgo de abandonar los estudios en la universidad. En cuanto al género y la edad, están estrechamente interrelacionados. No se puede señalar, de acuerdo a la literatura, que un género abandone más que otro así, sin más, sino que tenemos que hablar de una manifiesta interrelación en cuanto a la edad. Si, por ejemplo, los hombres abandonan más en una franja de 25 a 35 años, relacionado con esa situación personal y profesional. Lo mismo ocurre con las mujeres en un periodo que abarca desde la edad de 20 hasta la edad de 35 años. Ahí se produce el mayor riesgo de abandono en cuanto al género. Luego, otras variables os van a indicar, como en el caso de los números de cursos virtuales finalizados, que a mayor número de cursos virtuales finalizados, pues lógicamente pues tienes un mayor bagaje, unas mayores destrezas sobre el curso de los estudios, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que te van a permitir reducir ese riesgo de abandono. Por último, la etnia o identidad cultural, pues en países como Estados Unidos vemos que influye claramente, ¿no? En países que destaca por la multiculturalidad, por la convivencia entre diferentes grupos étnicos, pues eso influye en el abandono. Esto es lo que nos dice la literatura. En cuanto a los factores posteriores a la matriculación del estudiante, cabe destacar la modalidad virtual de estudios, cómo influye en el abandono en función de cómo esté diseñada la plataforma, cómo esté ese entorno virtual de aprendizaje haya sido diseñado o que favorezca más o menos, pues precisamente que en cuanto a esas circunstancias personales, pues hay una mayor flexibilidad para usar los estudios, el estudiante tenga una mayor capacidad de decisión, la forma, por ejemplo, de entrega de casos prácticos, la forma de realización de exámenes. Así, tenemos luego la participación activa del estudiante, enlazado, de ahí importante, está estrechamente enlazado con la preparación para su aprendizaje autodirigido. Aquel estudiante que participa más activamente en los estudios, por ejemplo, en interacción con otros estudiantes o con el docente, tiene una mayor probabilidad de permanecer en los estudios, así como aquel que tiene una mayor capacidad para gestionarse de manera autónoma el tiempo, lo que se denomina en la literatura el flujo de control. Bueno, pues eso repercute también en una mayor satisfacción y, por tanto, en una mayor permanencia en los estudios y, al contrario, en el caso del abandono. Y por último, destacar el rendimiento académico enlazado con la experiencia académica virtual. A mayor experiencia académica virtual vas a obtener, evidentemente, esto nos dice la literatura, una mayor probabilidad de tener un mejor rendimiento académico y, por tanto, pues una mayor probabilidad de permanecer en los estudios. Conclusiones, bueno, la investigación se encuentra en un estado incipiente, se trata de un fenómeno complejo, ¿vale? Si bien hay que destacar que hay un ritmo continuo de publicaciones del año 2004-2009 sobre el fenómeno del abandono, pero hablamos de fenómeno del abandono en programas de larga duración virtual, ¿vale? En modalidad íntegramente virtual. Y por último, destacar, como ya hemos señalado, en el año 2019 se evidencia un repunte en el número de publicaciones y coinciden los factores sociodemográficos más estudiados, como son la edad y el género. Por último, destacar que los factores más influyentes que hemos identificado con esta revisión de literatura son el rendimiento académico previo, el género, la edad, las circunstancias personales y la experiencia académica previa como principales factores para la predicción del abandono en programas de educación superior virtual. Y con esto pues finalizamos este estudio y damos pie a un entorno de discusión y debate acerca de estas conclusiones en el Congreso. Muchas gracias.